No, a mí no me resulta transgresor eso, pero porque para mí el desnudo, el cuerpo, el sexo son parte de la vida y no de un condicionamiento o de un miramiento en donde cuando uno se hace cargo de eso está transgrediendo algo. Al contrario, me parece que cuando uno tiene demasiado reprimido algo que le pasa con su sexo, ahí está transgrediendo algo del orden de su libertad y de su propia felicidad, que lo tiene reprimido mal. Es mi tercera inserción con un texto que es considerado un clásico alejado de ese lugar que se espera de mí, de la vanguardia, o de mí como autor, de creador de propios textos, o de la reinterpretación de textos de otros, un poco anárquicos, como agarrar 8 mujeres y hacer lo que se me antoja con eso. Pero particularmente lo que yo siento en esta situación en la que me encuentro trabajando con la casa de Bernarda Alba es que lo más atractivo es que tiene muy poco de transgresor. O mejor dicho, creo que el signo de la transgresión aparece en la elección del elenco y en el circuito. Hay una cosa muy simbólica, que es que la casa de Bernarda Alba nunca se hizo en teatro comercial, nunca nadie se animó a producirla ni a hacerla en el teatro comercial. Creo que porque el inconsciente equivocadamente cree que como es un texto culto, tiene que estar dentro del San Martín o del Cervantes, o condenado a los grupos de teatro alternativos que quieren hacer teatro del bueno, entonces agarran a Lorca. A mí en general el teatro que me habla en un tiempo verbal que no me identifica, me distancia. Entonces, como trato de hacer espectáculos que acerquen al público, como esos espectáculos que cuando yo los veo me acercan a mí, intenté encontrar el tiempo verbal que a mí me acerca al escucharlo. Como lo que más me atrae de la casa de Bernarda Alba es la historia y los personajes. Lo que hice fue una pasteurización de Lorca sin perder su poesía, ni su métrica, ni sus personajes, ni la esencia de lo que pasa, pero acercándolo a mí esencialmente y al grupo de actrices con quienes lo hago, para que les quede de alguna manera más cercano, para esa visceralidad que yo creo que tienen que tener esos personajes en esa situación. Esas hermanas desgarradas por el dolor y la lucha de un hombre, esa madre con la desesperación de no poder controlar el poder adentro de una casa, y la hostilidad de esas mucamas que están alrededor de todo eso, tratando de tapar agujeros que se producen en esa tragedia. Creo que lo más transgresor que tiene la propuesta es hacerla en teatro comercial, que nunca se hizo, y con un elenco que nunca nadie llamaría para hacer Lorca, porque empezando por Norma Pons, siguiendo por Adriana Eisenberg, Andrea Bonelli, Mimi Ardú, Florencia Raggi, Martina Guzmán, Valentina Bassi, Lucrecia Blanco y Flor Torrente, no son actrices que uno a priori imaginaría haciendo Lorca, no son actrices que ningún director que dirige Lorca dentro del teatro oficial las tendría en cuenta para una apuesta suya, y me parece que eso es lo más transgresor que tiene. En principio, cuando me di cuenta de eso, que me parece medio una aberración, me pareció que estaba buenísimo que sea yo quien decida hacer Lorca y la casa de Bernarda Alba en el teatro comercial. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nunca pienso en la transgresión. La transgresión siento que es algo que tiene que ver con el otro y no conmigo. No es algo que yo intento transgredir nada nunca. Siempre siento que el otro tiene algunas cosas transgredidas, por lo cual lo que hago le parece que se corre de sus límites, pero son los límites del otro, no los míos. En la casa de Bernarda Alba nunca lo pensé por el lado de lo siniestro, lo pensé porque a mí me resulta muy atractiva la obra, me parece la mejor de Lorca, porque están muy bien construidos los personajes y las situaciones, y como para mí el teatro son personajes, situaciones y pretexto o cancha, como dice Bartis, para que los actores o las actrices puedan actuar, me parecía que era ideal el pretexto de un texto de otro que tuviera mucha cancha para actuar, y la verdad que la casa de Bernarda Alba lo único que tiene es cancha para que 9 actrices actúen. Entonces es el mejor pretexto para juntar un Dream Team como armé de 9 minas a las que me interesa dirigir. A mí me parece que la vida tiene algo de siniestro, no el componente femenino, pero quizás como mis obras muchas veces actúan mujeres, se traspola ahí, pero yo qué sé, cuando hice El anatomista me parece que también había algo muy siniestro, y había 2 mujeres y 4 hombres actuando, yo qué sé. O en La Cama eran 2 y 2 y también había algo bastante siniestro, digo. Como que en ese sentido no pienso que lo siniestro tenga que ver con lo femenino. No, la verdad que no tengo una lectura, ¿cómo llamarlo?, valorativa
sobre eso que pasa ahí, no me sirve en ese momento. Quizás la pueda tener cuando la obra esté estrenada y la obra se convierte en un objeto que ya está fuera de mí y yo tengo una mirada más como espectador sobre eso que está pasando. Pero en este momento que estoy tan metido en el proceso, en donde estoy de alguna manera operando el material, digitando texto, trabajando con las actrices, metiéndome en el mundo estético que se le ocurre a Renata Yuyein para el vestuario, o diseñando el espacio con Jorge Ferrari, pensando la luz con Gonzalo Córdoba, viendo con Faroni cómo va a ser la gráfica y de qué manera comunicarlo para que no sea la Casa Bernarda Alba que todo el mundo cree que ya vio o que escuchó o que conoce y sin embargo nunca la vio, etcétera, etcétera. Todo eso no me permite tener una mirada sobre la obra valorativa, de decir, no, lo que pasa es que la obra tiene esto malo y aquello bueno. La verdad que no. La verdad que en este momento estoy tratando de descubrir cómo es esa obra para mí, porque la verdad es que la Casa de Bernarda Alba que voy a hacer es una versión mía, personal, libre, sobre esa obra, con estas actrices. No es esa que está escrita, que mucha gente leyó en el secundario. Esa no la sé hacer bien. Esa la saben hacer mejor otros directores más didácticos que yo. Yo soy poco didáctico. El prestigio me parece una construcción, y como toda construcción me resulta algo efímero, y en lo efímero trato de no perder tiempo. En ese sentido, como que me parece que es algo tan del otro, tan de la construcción del otro. Y a diferencia de lo que decías recién, por ejemplo, creo que yo nunca busqué con mi teatro ser prestigioso. Yo siempre busqué algo que hace un rato explicaba, que es que el público se interese en lo que hago. A diferencia de directores que nombraste vos recién, como por ejemplo Veronese o Dolte, que me encanta lo que hacen, sobre todo dentro del circuito alternativo, creo que a diferencia de ellos, yo pude lograr algo de movida en el teatro, que fue dirigir mis propios textos y que mis textos sean exitosos en el teatro comercial. La única vez que yo dirigí un texto que no es mío es 8 mujeres el año pasado. Digo, pero mi primer éxito en el teatro comercial fue en La Cama, una obra escrita por mí, dirigida por mí y elegidos los actores por mí. No eran obras compradas de otros países, ni probadas en otros países, ni con actores impuestos por la producción. Y en ese sentido siento que eso es algo que siempre no sé si que me hizo ganar un prestigio, pero que sí me hizo ganar un lugar distintivo dentro del teatro comercial. Yo no dirijo espectáculos diferentes en el circuito alternativo y en el circuito comercial y en el circuito oficial. Digamos, yo Póstumos la podría hacer perfectamente en la calle Corrientes y que sé que la gente iría, como cuando hice Escoria. Escoria es un espectáculo que, por decirlo de alguna manera, es parte de una trilogía que fue Póstumos y que continúa con una obra que voy a hacer más adelante, que es Extinguidas, que no sé en qué circuito va a ser. Pero, por ejemplo, yo qué sé, Escoria era dentro del Teatro del Pueblo, donde es la cuna del autor nacional y no sé cuánto, y Póstumos estuvo dentro del San Martín, y sin embargo, tanto un espectáculo como el otro no era hecho con actores cultos. Y en ese sentido, me gusta poder pensar en hacer ahora la Casa de Bernarda Alba, porque a mí se me ocurre y yo convoco a un productor como Faroni, lo convenzo, le hago entender que no es una obra vieja, sino que es un clásico, le hago entender que si nadie lo hizo hasta ahora, quizás no es porque no va a funcionar, sino porque a nadie se le ocurrió hacerlo, porque hay una mala lectura y una mala creencia de que es teatro culto, cuando en realidad lo culto no quiere decir que sea de elite. O sea, un montón de cosas que charlé con el productor y que me parece que están buenas, y que a diferencia de otros directores, yo mismo me genero mis propios espacios dentro del teatro comercial para dirigir lo que tengo ganas. No soy convocado por el teatro comercial para dirigir textos que fueron exitosos en otros países. Creo que no soy un llamador para que determinados actores que sienten que les falta prestigio digan que sí a hacer tal o cual obra, que me parece que es lo que les pasa a otros directores quizás. Yo siento que no estoy preocupado por generar un lenguaje teatral, porque estoy preocupado por generar un teatro que me haga feliz, que es diferente. ¿A vos mismo? Sí, a mí y a las personas con las que trabajo. Y por ende, creo que después puede existir la consecuencia de que aparezca esa completud en el que lo consume también.
tanto en el comercial como en el alternativo, digo. Yo qué sé, yo el año pasado hice Crudo durante 5 meses a la gorra, lo cual considero que es un espectáculo dentro del circuito alternativo porque me hacía feliz a mí, a Mariel Asensio y a la gente con la que lo hacíamos, hacerlo y hacerlo de esa manera. Como me hace feliz en este momento generar la Casa Bernarda Alba en el Teatro Regina con producción de Faroni. Esos saltos que doy en los circuitos, el compromiso que tengo con lo que hago, el por qué hago algo y por qué dejo de hacerlo, creo que es mi forma de generar lenguaje. Yo creo que genero un lenguaje decidiendo hacer póstumos en el San Martín, que hable de la muerte de esa manera y con esos actores, que lleve a esos actores al San Martín por primera vez en su vida, que ponga a estas actrices a hacer Lorca. Creo que estoy generando un lenguaje sin ponerme a filosofar sobre él. En primer lugar, porque en este momento de mi vida no doy clases, nunca me consideré un docente que se dedica a eso. Di clases durante mucho tiempo de mi vida, siento que es algo que me gusta hacer, que funciona muy bien, que me funcionó muy bien, que siempre tuve muy buena repercusión del otro lado, gente que siempre quiere seguir estudiando. Pero cuando hablas de generar lenguaje lo asocio demasiado, yo qué sé, a Bartis, a Leso, a Raúl Serrano, a personas que además de que dirigen y generan teatro, están todo el tiempo generando campo teatral desde la enseñanza, que no es mi métier, digamos, que a veces lo hago porque me gusta y porque siento que funciona bien y porque siento que me aporta y porque me corre de mi lugar para ponerme en un lugar nuevo, que es todo el tiempo reflexionar y ver cómo hacer que esa reflexión la lleve al otro, pero esencialmente yo no soy docente ni tengo escuela, entonces no estoy todo el tiempo en la reflexión del lenguaje de lo que hago, estoy todo el tiempo en la reflexión de la fidelidad de lo que quiero hacer. Que cualquier persona que en un mundo, pero particularmente en un país tan condicionado como la Argentina, que realmente se comprometa con lo que tenga ganas de hacer y no le importe mucho lo que pasa con eso, es una acción política. Digo, en una Argentina en donde todo el mundo está tan preocupado por qué dirán, hacer lo que realmente tenés ganas y que te chupe un huevo lo que diga, desde el establishment cultural a la señora de su casa, que es la que te da de comer, que compra tu entrada, pasando por los críticos, los premios y los propios actores, que son los que tienen que aceptar o no trabajar con vos. Me parece que es una forma de hacer política, ¿no? O al menos es una forma de entender que una posible lectura de una mejor sociedad sería que cada uno haga lo que tiene que hacer sin que le importe mucho la especulación de lo que va a suceder con eso en términos de resultados. A ver, no quiero ser ingenuo, no es que a mí no me interesan los resultados. Yo apunto todo el tiempo a los resultados, pero a los resultados relacionados con mi propia búsqueda de mi felicidad, no a los resultados de la especulación de lo que quiero conseguir. Por eso decía antes que si hay algo que puede llamarse prestigioso en mi recorrido, es que me hice conocido en Showmatch siendo quien soy y haciendo lo que tengo ganas de hacer. Me hago conocido dirigiendo Lorca, haciéndolo de las ganas que se me ocurra hacerlo, con quien tenga yo ganas de hacerlo, y dirijo en el San Martín haciendo lo que tengo ganas de hacer. No soy un creador que se adapta al circuito de la televisión, al teatro oficial o al teatro comercial para lo que ese establishment necesita de él. Que sí creo que pasa con muchos artistas. ¿Que se adaptan al establishment? Totalmente, sí. Bueno, obviamente con Bernarda Alba y con Norma Pons, por varias razones. Con Bernarda en principio porque me encanta el personaje, porque me encanta que un personaje tan protagónico y emblemático actúe solamente en 3 escenas de una obra donde hay 10 escenas, cosa que muy poca gente sabe. O sea, pareciera que Bernarda está todo el tiempo en la obra y no, es una escena que está en pocas escenas. Claro, es omnipresente, pero está en pocas escenas. Y con Norma Pons, en primer lugar, porque es una actriz que me encanta, que me parece que toca todos los registros que a mí me gustan como director para trabajar con alguien. Es la tercera vez que trabajo con ella, en trabajos diametralmente opuestos. El primer trabajo que hice fue Cash, que era una comedia sobre el dinero, donde ella estaba desopilante, hacía de una mujer de mucho dinero, de alta alcurnia, dueña de campos, que venía a pelear y era como de los nuevos ricos. Tenía una mirada política bastante jodida en esa época con el tema del campo y
y todo el quilombo que se había armado con Cristina, y ella era como una dueña de campos que se sentía muy tocada, muy tocado su bolsillo por lo que pasaba políticamente. Ese fue el primer trabajo que hice con ella. Después, durante 3 años, ella fue una de las protagonistas de 8 mujeres, en donde hacía uno de los personajes más chicos de la obra, que era la ama de llaves, y a partir del talento que ella tiene, yo le escribí un monólogo que no era del autor, que estaba en la mitad de la obra, que era uno de los momentos más ovacionados de la función cada noche. Y siempre tuve ganas de que ella hiciera una obra conmigo donde fuera la protagónica total y en donde la obra la pusiera a la altura del tipo de actriz que yo creo que ella es, y que por algo relacionado a todo esto que venimos hablando, como del establishment, de lo que significa la cultura, etcétera, etcétera, nunca ella estuvo puesta en ese lugar que creo que ella debería estar. Digo, ella está a la altura de las grandes actrices de la Argentina, pero quizás porque tiene el mote de ex-vedette, quizás por haber sido cómica, quizás porque no es considerada un personaje importante en los cócteles culturales, ni en los premios que de alguna manera regularizan la situación de quienes son o no importantes para la cultura. A mucha gente se le olvida el tamaño o talento que ella tiene y el tipo de actriz que es y el recorrido que ella hizo en el teatro hasta la actualidad. Entonces me parecía que era un desafío genial que ella haga Bernarda Alba, por lo cual tengo mucha empatía con ella y con el rol y con lo que está haciendo. No, la verdad que no. No, nunca pienso en esos sentidos, en los órdenes entre la traspolación mía con la obra que estoy dirigiendo, mucho menos si son mujeres. O sea, la verdad que no hago esa traspolación. Quizás a veces como autor me pasa que en alguna obra siento que en algunos momentos algún personaje está diciendo cosas que yo pienso realmente. Me pasaba en La Cama, que yo que sé, que el personaje de Walter Quirós en muchos momentos decía cosas que yo pensaba. Me pasaba en Cash, que el personaje de Ronnie Arias decía en muchos momentos cosas que yo pensaba. Bueno, me pasaba claramente en Crudo, a pesar de que yo no era el autor, sino que era Mariel Asensio, decir todo el tiempo cosas que tenían que ver con mi vida, entonces que eso se vuelva bastante indivisible. Me pasaba en Facebook, que a veces algunos personajes decían cosas que yo pensaba, pero me pasa más cuando una obra mía llega al escenario como autor, que cuando dirijo una obra de otro. El trabajo es otro, es cómo encontrarme yo como autor en ese texto de otro para poder, de alguna manera, olvidarme que existe ese otro autor y convertirla en una obra de Muscari, aunque por algo no es una obra original mía y me basé en él. Pienso que mi trabajo, por suerte, a diferencia de otros momentos de mi vida, ocupa el lugar que tiene que ocupar, que es un lugar importante, pero no el único. Creo que me pasan otro montón de cosas en la vida que están buenísimas a la altura del trabajo, como la familia, el amor, el afecto, la amistad, el ocio, un montón de cosas que siento que operan directamente sobre la sanidad de mi trabajo. Eso en primer lugar. Siento que no se me va la vida en mi trabajo, a pesar de que soy un apasionado de él. Siento que pude lograr algo que está buenísimo, que nunca me lo había propuesto, que es ser reconocido por lo que hago, y que eso quizás genera mucha controversia. Siento que todas las veces que yo estoy sentado en un programa de televisión a donde no va nadie del mundo del teatro, yo estoy ahí porque soy del mundo del teatro. Nunca me senté en un programa de televisión para hablar de otro, para hablar de algo que le pase a otra persona. Yo puedo ir a hablar al programa de Rial de mis obras de teatro, me siento a la tarde con Carlos Monti y Susana Rocasalvo a hablar del San Martín y de Póstumos, voy a almorzar de Mirta Legrand para hablar de teatro, salgo en la tapa de Gente como personaje del año porque hago teatro. Y me parece que eso es algo que le pasa a poca gente. Mucha gente quizás persigue de alguna manera ese reconocimiento, la foto en la calle, que la gente lo salude, por la concepción del reconocimiento en sí.
Y a mucha gente a veces le pasa angustiosamente sin que tenga una coincidencia con su trabajo. O sea, como que mucha gente es reconocida y la gente no sabe muy bien por qué. Yo qué sé, yo ahora estoy actuando una obra muy popular como Los Grimaldi, que de verdad es un éxito impensado para mí, no sé, pasó como que hace la característica de suceso por la cantidad de público que va y lo que pasa en cada lugar, más todo lo que pasó en el verano. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, en cada lugar que voy, que el público que me saluda a la salida o a la entrada, el público que ve el espectáculo o que no lo ve, pero esa cosa de pueblo, o en Carlos Paz que pasaba que la gente te espera para sacarte la foto, me saludan por mi trabajo, no me saludan porque aparezco en televisión. Y eso está buenísimo. Y en ese sentido también me divierte que pueda ser así. Digo, a mí me divierte poder bailar en Showmatch y dirigir en el San Martín, o hacer La Casa de Bernarda Alba y actuar a la vez con Nazarena Vélez. Me parece que siempre fui así. Me parece que siempre le costó mucho al otro entender eso, y una forma de digerirlo fue especular con que en realidad yo lo que quería era pertenecer a estar con Nazarena Vélez o a llegar a la televisión para dejar de lado todo lo otro, porque eso era solo un camino para convertirme en famoso. Y en realidad siempre tuve claro, porque mi primera obra que dirigí con actrices famosas fue a los 22 años, que los circuitos o las actrices o los actores con los que trabajo, los productores o los circuitos de producción son simplemente un pretexto que me sirven o no para contar determinadas cosas. Me parece que hay algo que yo creo que encuentro en la esencia del teatro, que es la comunión entre lo que pasa en el escenario y lo que el público tiene ganas de ver, que a mí me hace feliz, y me parece que tengo que seguir por ese lado. Ojalá pase ahora con La Casa de Bernarda Alba, ojalá no solamente la vaya a ver la gente que cree que ver un texto de Lorca está bueno. Ojalá que vaya la señora que ve a Mimi Ardú en la novela y quiere ver cómo es una obra de Lorca. Ojalá que vaya la gente que la conoce a Norma Pons de la revista y que la hacía reír con Gasalla. Ojalá que vayan los cholulos que quieren ver si la hija de Araceli actúa bien o mal. Me encantaría que todo ese público que no tiene ni idea qué es Lorca se acerque para ver otra cosa y se encuentre con Lorca. Me parece que siempre hice eso yo con el teatro. O sea, acerqué y gané un montón de público que no es teatral, que quizás a partir de ver algo mío descubren que el teatro es otra cosa aparte de ese que te llevan a ver en el secundario, en donde en general a los chicos les gusta ir al teatro solamente para no ir a la clase de matemáticas.